En el verano de 2024, la familia Morrison heredó una propiedad rural en las montañas de Virginia Occidental. La casa principal estaba en ruinas, pero lo que realmente llamó su atención fue una puerta de acero oxidada medio enterrada en una colina detrás de la propiedad. Según los documentos de la herencia, se trataba de un búnker construido durante la Guerra Fría por el anterior propietario, un ingeniero paranoico llamado Theodore Blackwell, que había desaparecido misteriosamente en 2004. David Morrison, su esposa Elena y sus dos hijos adolescentes, Lucas y Sarah, decidieron explorar el búnker. Los documentos indicaban que había sido sellado completamente en 2004, justo antes de la desaparición de Theodore. Nadie había entrado desde entonces. David, siendo ingeniero civil, estaba fascinado por la estructura. Elena, historiadora de profesión, quería documentar todo para un posible artículo. Los chicos simplemente buscaban aventura. Tardaron 3 días en limpiar la entrada y conseguir las herramientas adecuadas para abrir los cerrojos industriales. Cuando finalmente lograron abrir la puerta de acero de 30 centímetros de grosor, fueron recibidos por un aire viciado que no había sido perturbado en 2 décadas. David instaló un sistema de ventilación temporal antes de permitir que alguien entrara. La escalera de concreto descendía 15 metros bajo tierra. Las paredes estaban cubiertas de humedad y musgo en algunas secciones. Al pie de las escaleras encontraron otra puerta, esta vez con un sistema de cierre electrónico que, sorprendentemente, aún tenía energía. Un generador diésel automático parecía haberse mantenido funcionando todos estos años con un sistema de recarga por paneles solares en la superficie. Cuando cruzaron esa segunda puerta, se encontraron en un vestíbulo con ropa de protección colgada en perchas. Todo estaba cubierto de polvo espeso, excepto por algo perturbador. En el suelo de concreto había huellas de pisadas, huellas frescas, huellas que claramente habían sido hechas hace días, no décadas. Elena fotografió inmediatamente las huellas. Eran de botas militares, talla grande, y se dirigían hacia el interior del búnker. David sintió que debían irse y llamar a la policía, pero Lucas ya había avanzado por el corredor principal, seguido por Sarah. Los padres no tuvieron más opción que seguirlos, manteniéndolos cerca. El búnker era mucho más grande de lo que imaginaban. El corredor principal se ramificaba en múltiples secciones. La primera habitación a la derecha era un almacén de alimentos. Latas de conservas de los años 90 y principios de los 2000 llenaban estantes de metal hasta el techo. Pero en una mesa al centro de la habitación había latas abiertas, latas de atún, frijoles y duraznos. Algunas todavía tenían comida dentro. No estaban mohosas ni oxidadas como deberían estar después de 20 años de abandono. Sarah tocó una de las latas. Todavía estaba ligeramente fría, como si hubiera estado en un refrigerador recientemente. Pero no había refrigerador en esa habitación. Elena revisó las fechas de vencimiento, 2003, 2004, imposiblemente antiguas para estar en ese estado. Continuaron avanzando. La siguiente habitación era un dormitorio. Una cama individual con sábanas militares grises, perfectamente tendida, sin polvo. En una mesita de noche había una lámpara de aceite apagada, pero cuando David la tocó, el vidrio todavía estaba tibio. Alguien la había usado recientemente. En la pared había fotografías de Theodore Blackwell con su familia, una esposa, 2 hijos. Según los documentos de la herencia, todos habían muerto en un accidente automovilístico en 1998, 6 años antes de que Theodore desapareciera. Lucas encontró un diario en el cajón de la mesita. Las entradas comenzaban en 1995 y detallaban la construcción del búnker.
Theodore escribía sobre su miedo a un colapso social inminente, sobre conspiraciones gubernamentales, sobre la necesidad de proteger lo que amaba. Después de la muerte de su familia, las entradas se volvían cada vez más erráticas y oscuras. Hablaba de no estar solo, de escuchar voces, de sentir presencias. La última entrada datada era del 15 de marzo de 2004. Ya no puedo distinguir qué es real. Los veo en cada sombra. Me hablan a través de las paredes. Pronto me uniré a ellos. Este lugar mantendrá mi secreto para siempre. Pero debajo de esa entrada, con una caligrafía diferente, más temblorosa, había una línea escrita con tinta fresca. Todavía no he terminado aquí. Elena dejó caer el diario. El ruido resonó por todo el búnker, y entonces escucharon algo que heló su sangre. Pasos. Pasos lentos y deliberados provenientes de las profundidades del búnker, acercándose por el corredor principal. David agarró a sus hijos y los empujó hacia la salida, pero cuando llegaron al vestíbulo, la segunda puerta se había cerrado. El sistema electrónico parpadeaba en rojo. Estaban atrapados. Los pasos se detuvieron. Un silencio absoluto llenó el búnker. Lucas intentó forzar el panel de control de la puerta, pero cada intento de hackeo fallaba. Sara comenzó a llorar silenciosamente. Elena abrazó a sus hijos mientras David buscaba desesperadamente otra salida. Entonces, desde el corredor principal, una voz ronca, como si no hubiera sido usada en años. ¿Por qué han venido? Este es mi hogar. Era imposible. Theodore Blackwell habría tenido 85 años. Nadie podía haber sobrevivido 20 años en ese búnker sin salir nunca. Los registros médicos, los registros bancarios, todo indicaba que había desaparecido sin dejar rastro. David respondió con voz temblorosa: «Somos la familia Morrison. Heredamos esta propiedad. No sabíamos que había alguien aquí. Podemos irnos ahora mismo y nunca volver». Silencio. Luego: «Mentirosos. Todos mienten. Vinieron a llevárselo. No dejaré que eso pase». Una figura emergió de las sombras del corredor. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, extremadamente delgado, con ropa harapienta que alguna vez fue un uniforme militar. Su rostro era pálido, casi grisáceo, con una barba larga y enmarañada. Pero sus ojos eran lo más perturbador, completamente alertas, llenos de una lucidez aterradora. No era Theodore Blackwell. Este hombre era mucho más joven, tal vez 40 años. «¿Quién eres?», preguntó Elena, interponiéndose entre el extraño y sus hijos. El hombre inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera confusa. «Soy el guardián. Theodore me trajo aquí. Me dijo que protegiera su legado, que nunca dejara que nadie se lo llevara». David intentó razonar. «Theodore murió hace 20 años. Lo que sea que te pidió que hicieras, ya no importa. Necesitas ayuda médica, podemos ayudarte». El hombre retrocedió violentamente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Theodore no está muerto, está aquí, en las paredes, en el aire. Me habla cada noche, me dice qué hacer, me advirtió que vendrían». Lucas susurró a su padre: «Está loco, completamente loco». Pero Sara notó algo. En el cuello del hombre había una cicatriz peculiar, una marca de identificación que ella había visto en un documental sobre personas desaparecidas. Su corazón se aceleró mientras recordaba. En 2004, un joven soldado llamado Marcus Webb había desaparecido cerca de esta área después de volver de Irak. Se asumió que había sufrido un episodio psicótico relacionado con TEPT y se había perdido en las montañas. «¿Marcus Webb?», preguntó Sara suavemente. El hombre se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese nombre, hace mucho que no lo escucho. Ese no soy yo. Ese hombre murió en el desierto. Yo soy el guardián». Elena comprendió.
Theodore había encontrado a Marcus vagando, probablemente en medio de un episodio psicótico, y lo había llevado al búnker, tal vez con buenas intenciones inicialmente, tal vez solo por compañía en su propia locura. Pero Marcus nunca había salido. Durante 20 años había vivido en ese búnker, convencido de que tenía una misión, alimentándose de las viejas provisiones, perdido en un delirio compartido con un hombre muerto. «Marcus», dijo Helena con voz gentil, «no hay nada que proteger aquí. Theodore se fue. Su familia se fue. Puedes salir, puedes ver el sol de nuevo, puedes volver a casa». Marcus se dejó caer de rodillas, sollozando. «No hay hogar, solo hay oscuridad, solo hay el deber. Si salgo, si abandono mi puesto, todo habrá sido en vano. 20 años de espera, de vigilancia, de sacrificio». David se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de paz. «Nada fue en vano, Marcus. Sobreviviste. Eso es suficiente. Pero ahora necesitas vivir de verdad». Marcus levantó la vista y por primera vez algo humano brilló en sus ojos. ¿Vivir? ¿Cómo puedo vivir después de esto? ¿Quién querría a un monstruo que se escondió bajo tierra durante 2 décadas? Lucas, reuniendo todo su coraje adolescente, habló. «Mi abuelo estuvo en Vietnam. Cuando volvió, tuvo pesadillas durante 30 años. Pero encontró ayuda, encontró paz. Tú también puedes». Las palabras alcanzaron algo profundo en Marcus. Presionó un botón en su reloj de pulsera oxidado y la puerta electrónica comenzó a abrirse. Theodore programó el sistema para responder solo a este reloj. Me lo dio el primer día. Dijo que era mi llave a la libertad, pero que solo debía usarla cuando estuviera listo. Todos se movieron hacia la salida, pero Marcus se detuvo. «Hay algo que deben ver primero. El verdadero legado de Theodore». Los llevó por el corredor principal hasta una puerta que no habían explorado. Era más pequeña, casi escondida detrás de un estante. Marcus la abrió y encendió una luz. La habitación estaba llena de documentos, fotografías y evidencia meticulosamente organizada. Theodore no había sido solo un paranoico, había sido un denunciante. Durante años había recopilado evidencia de corrupción corporativa en la compañía donde trabajaba, una empresa de construcción que había usado materiales defectuosos en proyectos gubernamentales, incluyendo escuelas y hospitales. Su familia no había muerto en un accidente, habían sido asesinados. Theodore lo había descubierto demasiado tarde. Construyó el búnker no por paranoia, sino como una bóveda para proteger la evidencia. Y cuando encontró a Marcus, le dio un propósito: proteger esta verdad hasta que alguien digno la encontrara. Helena, con lágrimas en los ojos, fotografió todo. Esto cambia todo. Esto puede ayudar a docenas de familias que sufrieron por esos edificios defectuosos. Marcus sonrió débilmente. Entonces mi tiempo aquí no fue desperdiciado. Theodore tenía razón. Alguien vendría. Salieron del búnker juntos. La luz del sol golpeó a Marcus como una ola física. Cayó de rodillas, cubriendo sus ojos, temblando. No había visto luz natural en 20 años. Su piel era translúcida, su cuerpo frágil. David y Lucas lo sostuvieron mientras se adaptaba. Helena llamó inmediatamente a las autoridades y a una ambulancia. Cuando llegaron, la historia se volvió nacional. Marcus Webb, el soldado desaparecido, había sido encontrado. La evidencia del búnker reabrió investigaciones que habían sido cerradas hacía décadas. En el hospital, los doctores se maravillaron de que Marcus hubiera sobrevivido. Tenía deficiencias severas de vitamina D, músculos atrofiados y problemas psicológicos profundos, pero estaba vivo. Con tratamiento y terapia podría recuperarse, al menos físicamente. Los Morrison visitaban a Marcus cada semana. Sarah le llevaba libros sobre el mundo que había perdido, mostrándole teléfonos inteligentes,
redes sociales, todos los cambios que habían ocurrido. Lucas le enseñaba videojuegos, ayudándolo a reconectarse con la realidad a través del juego y la competencia amistosa. Elena usó la evidencia del búnker para escribir una serie de artículos investigativos que ganaron premios nacionales. Varias compañías fueron demandadas. Familias recibieron compensaciones. Theodore Blackwell fue exonerado póstumamente y recordado como un héroe, no como un loco. David supervisó la demolición parcial del búnker, convirtiendo la entrada en un memorial para Theodore y su familia. Pero preservaron la sala de evidencias como un museo pequeño, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. 6 meses después de su rescate, Marcus Webb dio su primera entrevista pública. Todavía usaba gafas oscuras, incluso en interiores. Todavía se sobresaltaba con ruidos fuertes, pero hablaba con claridad y propósito. Durante 20 años pensé que estaba protegiendo un edificio lleno de secretos. Ahora me doy cuenta de que estaba protegiéndome a mí mismo de enfrentar lo que había perdido. La guerra me había roto. Theodore me dio un propósito cuando no tenía ninguno. Pero ese propósito se convirtió en una prisión. El entrevistador preguntó, ¿culpas a Theodore por lo que te pasó? Marcus reflexionó antes de responder. Theodore era un hombre roto que encontró a otro hombre roto. Hicimos lo mejor que pudimos con las piezas que nos quedaban. Me dio refugio cuando no tenía ninguno, incluso si ese refugio era una jaula. Pero la familia Morrison me dio algo que Theodore nunca pudo, una razón para salir. La historia de Marcus inspiró cambios en cómo se trataba a los veteranos con TPT. Nuevos programas fueron creados, nuevos recursos asignados. Algo bueno surgió de 2 décadas de oscuridad. 1 año después del descubrimiento, la familia Morrison organizó una ceremonia en el sitio del búnker. Invitaron a Marcus, ahora viviendo en un apartamento pequeño en la ciudad con asistencia médica constante. Habían pasado meses de terapia intensiva, cirugías para corregir el daño físico y trabajo emocional profundo. Marcus trajo flores. Las colocó en el memorial de Theodore. Gracias por darme un propósito cuando lo había perdido todo, y lo siento por haberme aferrado a él durante tanto tiempo. Sara, ahora con 18 años y a punto de entrar a la universidad para estudiar psicología, se paró junto a Marcus. ¿Alguna vez extrañas el búnker? Marcus sonrió tristemente. Cada día era simple allí abajo. No había decisiones que tomar, no había mundo que enfrentar, solo la misión. Pero extrañar algo no significa que sea bueno para ti. A veces la comodidad es solo otra forma de muerte. Lucas, ahora más maduro después de la experiencia, preguntó, ¿qué harás ahora? ¿Cuál es tu propósito ahora? Marcus miró al cielo, entrecerró los ojos ante el brillo del sol que todavía lo incomodaba. Ayudar a otros que están perdidos en sus propios búnkeres. No tienen que ser de concreto y acero. Pueden ser adicciones, traumas, miedos. Quiero ser el que les dice que hay una salida, que la luz todavía existe. Elena documentó todo en un libro que publicó 2 años después. El Guardián, una historia de pérdida, locura y redención. Se convirtió en un bestseller. Todas las ganancias fueron donadas a organizaciones de veteranos y salud mental. El búnker fue finalmente sellado completamente después de que todos los documentos y evidencia fueron removidos. Pero dejaron una cápsula del tiempo dentro. Cartas de la familia Morrison a Theodore y su familia, expresando gratitud por la verdad que protegieron. Una carta de Marcus perdonando a Theodore por lo que había hecho
y fotografías de Marcus sonriendo al sol, evidencia de que incluso después de 20 años de oscuridad, la luz podía encontrar un camino de regreso. 5 años después del descubrimiento, Marcus Webb se paró frente a un grupo de veteranos en un centro de rehabilitación. Ya no usaba gafas oscuras todo el tiempo. Había ganado peso saludable. Las líneas de tensión en su rostro se habían suavizado. «Mi historia no es única», comenzó. «Muchos de ustedes están viviendo en sus propios búnkeres. Tal vez no son literales, pero son igual de reales. Y quiero que sepan que no importa cuánto tiempo hayan estado allí, no importa qué tan profundo hayan cavado, nunca es demasiado tarde para salir a la superficie». Uno de los veteranos levantó la mano. «¿Pero cómo? ¿Cómo superas 20 años de oscuridad?» Marcus sonrió. «No lo superas, lo llevas contigo, pero aprendes a vivir con ello. Aprendes que la oscuridad es parte de ti, pero no eres la oscuridad, y encuentras personas que te recuerdan quién eres cuando olvidas. Para mí fueron los Morrison, para ti serán otras personas, pero están ahí afuera, esperando». Después de la sesión, varios veteranos se acercaron a Marcus. Querían hablar, compartir sus historias, encontrar conexión. Marcus escuchaba pacientemente a cada uno, ofreciendo palabras de aliento y comprensión. Una mujer joven, veterana de Afganistán, le dijo: «Tengo miedo de que si salgo de mi apartamento, algo malo pasará. He estado encerrada durante 3 años». Marcus tomó su mano. «Lo sé. Yo tuve miedo de la puerta del búnker durante 19 años. Pero cuando finalmente la crucé, me di cuenta de que el mundo no era tan aterrador como lo había construido en mi mente. Era diferente, sí, pero también era hermoso. Y tú mereces verlo». Lágrimas corrieron por el rostro de la mujer. «¿Y si no puedo manejarlo? Entonces lo intentas de nuevo al día siguiente y al siguiente. No hay fracaso en intentar, solo hay fracaso en rendirse completamente». David Morrison, ahora retirado, dedicaba su tiempo a mantener el memorial del búnker y dar tours educativos sobre la historia. Explicaba a los visitantes sobre Theodore, sobre Marcus, sobre cómo la desesperación puede tomar muchas formas. Elena había escrito 2 libros más sobre casos similares de aislamiento extremo y las psicologías detrás de ellos. Se había convertido en una experta reconocida en el campo, consultada por universidades y organizaciones gubernamentales. Lucas se había unido al ejército, inspirado por la historia de Marcus. Trabajaba en programas de salud mental para soldados activos, tratando de prevenir que otros terminaran perdidos como Marcus. Sara cumplió su sueño de ser psicóloga. Su especialización era el trauma complejo y el aislamiento prolongado. Marcus era su paciente más constante, ahora un amigo, alguien con quien podía consultar sobre casos difíciles. En una tarde lluviosa de otoño, 10 años después del descubrimiento, toda la familia Morrison se reunió en el memorial. Marcus también estaba allí, ahora con 57 años, pero luciendo 20 años más joven que cuando lo encontraron. Habían traído una nueva placa para agregar al memorial. En ella estaba inscrito: Theodore Blackwell, buscador de verdad; Marcus Webb, guardián de esperanza. Que su historia nos recuerde que nunca es demasiado tarde para encontrar la luz. Marcus leyó las palabras y sonrió. Theodore estaría orgulloso. Finalmente entiendo lo que trataba de decirme en esas últimas conversaciones que tuve con lo que pensaba que era Theodore. No estaba protegiéndome. Me estaba preparando para el día en que estaría listo para salir. Elena abrazó a Marcus. Todos necesitamos guardianes a veces. Personas que protejan las partes rotas de nosotros hasta que estemos listos para enfrentarlas. La familia se paró en silencio por un momento, recordando aquel día aterrador cuando abrieron el búnker. ¿Cómo
Una simple exploración se había convertido en algo que cambió vidas, expuso verdades y salvó a un hombre de una prisión autoimpuesta. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Marcus miró hacia el horizonte. ¿Saben qué es lo más irónico? Pasé 20 años en la oscuridad buscando propósito, y lo encontré el día que dejé de buscarlo. Estaba en la luz todo el tiempo, esperándome. Sara preguntó, ¿alguna vez tienes pesadillas sobre el búnker? Marcus asintió. Cada noche. Sueño que todavía estoy allí, que esto es la ilusión, que nunca salí realmente. Pero luego me despierto, siento el sol en mi rostro, escucho el canto de los pájaros y sé que es real. Y si no es real, entonces es una ilusión mucho mejor que la que viví. David puso una mano en el hombro de Marcus. Has ayudado a cientos de veteranos. Has salvado vidas. Theodore te dio un propósito, pero tú le diste significado. Todos jugamos nuestro papel, respondió Marcus. Theodore protegió la verdad. Yo protegí su legado. Ustedes me protegieron de mí mismo, y ahora trato de proteger a otros de perderse en sus propias oscuridades. Lucas, ahora un capitán en el ejército, añadió, tu historia es parte de nuestro entrenamiento ahora. Cada nuevo soldado aprende sobre ti, sobre las señales de advertencia, sobre pedir ayuda. Has cambiado todo el sistema. Marcus se rió suavemente. Nunca pensé que pasar 20 años en un agujero me convertiría en un símbolo. Pero si mi dolor puede prevenir el de otros, entonces valió la pena. Cada día oscuro, cada momento de desesperación, cada vez que quise rendirme, todo llevó a esto. Esa noche, la familia y Marcus cenaron juntos en un restaurante cercano. Era algo que hacían cada año en el aniversario del descubrimiento. Una celebración de la vida, de la segunda oportunidad, de las conexiones improbables que salvan a las personas. Durante la cena, un hombre joven se acercó a la mesa. Era tímido, nervioso. Señor Webb, yo estuve en uno de sus grupos hace 2 años. Solo quería decirle gracias. Estaba planeando... Bueno, ya no importa. Usted me salvó la vida. Marcus se levantó y abrazó al joven. Tú te salvaste. Yo solo sostuve una linterna en la oscuridad. Tú caminaste hacia la luz. El joven se fue con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. Sara comentó, eso pasa mucho, ¿verdad? Personas que vienen a agradecerte. Marcus asintió. Es extraño. Pasé 20 años sin ver a nadie y ahora no puedo ir a ningún lado sin que alguien quiera hablar. Pero no me molesta. Cada persona que se acerca es un recordatorio de que salí, de que soy real, de que esto importa. Elena levantó su copa. Por Theodore, que encontró la verdad en la oscuridad. Por Marcus, que encontró la luz después de la oscuridad. Y por todos nosotros, que encontramos propósito en ayudar a otros a encontrar el suyo. Todos brindaron. El sonido del cristal chocando resonó en el restaurante, un sonido claro y brillante, tan diferente del silencio sofocante del búnker que había definido tantos años. 15 años después del descubrimiento, Marcus Webb publicó su autobiografía. Debajo, Memorias de 20 años en la oscuridad. No endulzó nada. Describió la locura, la soledad, las conversaciones con fantasmas, los días en que la única razón para seguir viviendo era la misión que Theodore le había dado. El libro era brutalmente honesto sobre salud mental, TPT y las fallas sistémicas que permitieron que un veterano simplemente desapareciera sin una búsqueda adecuada. Pero también era esperanzador, mostrando que incluso después del daño más profundo, la sanación era posible. Una sección del libro resonó particularmente con los lectores. Las personas piensan que la oscuridad es la ausencia de luz. Pero después de vivir en ella durante tanto tiempo, aprendí que la oscuridad es su propia presencia. Tiene peso,
textura, sonido. Se convierte en tu mundo y cuando finalmente sales, la luz es abrumadora, dolorosa, aterradora. Tienes que aprender a vivir en ella de nuevo, como un bebé aprendiendo a caminar, pero vale la pena cada paso tropezado. El libro se usó en cursos universitarios, en programas de terapia, en entrenamientos militares. La historia de Marcus se convirtió en algo más grande que él, un símbolo de resistencia y recuperación. En una conferencia sobre salud mental, un periodista le preguntó, si pudieras volver atrás y cambiar algo, ¿lo harías? ¿Evitarías entrar al búnker? Marcus pensó cuidadosamente antes de responder. Esa es una pregunta complicada. La parte racional de mí dice que sí, por supuesto. Nadie debería perder 20 años de su vida en la oscuridad. Pero esos 20 años me hicieron quien soy. Me dieron empatía para otros que sufren. Me dieron una historia que puede ayudar a otros. Entonces no lo cambiaría. Pero trabajaré cada día de mi vida para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé para aprender las mismas lecciones. La audiencia le dio una ovación de pie. Esa noche, Marcus se paró solo en su balcón, mirando la ciudad iluminada. Había luz en todas direcciones, edificios brillando, autos pasando, personas viviendo sus vidas. 20 años atrás, habría encontrado todo esto abrumador, aterrador. Ahora era lo más hermoso que había visto. Su teléfono sonó. Era Sara. Hola, Marcus. Solo llamaba para ver cómo estás después de la conferencia. Marcus sonrió. Estoy bien, solo apreciando las luces. ¿Las luces de la ciudad? Todas las luces. Cada una es un recordatorio de que salí, de que sobreviví, de que vivo. Hubo una pausa. Luego Sara dijo suavemente, estoy orgullosa de ti. Todos lo estamos. No estaría aquí sin ustedes, sin ese día cuando decidieron explorar un búnker olvidado. Es gracioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Un momento de curiosidad cambió todo. Para ambos lados, respondió Sara. Encontrarte nos cambió tanto como salvarte te cambió a ti. Después de colgar, Marcus permaneció en el balcón hasta altas horas de la noche. Pensaba en Theodore, en el búnker, en la familia Morrison, en todos los veteranos que había ayudado. Su vida había tomado un camino imposible, había sobrevivido lo imposible y ahora estaba ayudando a otros a sobrevivir sus propias imposibilidades. No era la vida que había imaginado cuando era joven, no era la vida que quería cuando volvió de la guerra, pero era una buena vida, una vida con significado, una vida en la luz. 20 años después del descubrimiento, Marcus Webb cumplió 67 años. La familia Morrison organizó una fiesta sorpresa. Habían invitado a docenas de veteranos que Marcus había ayudado a lo largo de los años, colegas de su trabajo de divulgación y periodistas que habían seguido su historia. Cuando Marcus entró a la sala y vio a todas las personas reunidas, se detuvo, abrumado. ¿Todo esto es por mí? David se acercó, ahora con el pelo completamente blanco, pero todavía con esa sonrisa cálida. 20 años desde que saliste de la oscuridad. Si eso no merece una celebración, no sé qué lo hace. Elena, ahora una autora reconocida mundialmente y profesora emérita, le entregó un regalo. Ábrelo. Marcus desenvolvió el paquete cuidadosamente. Era una pintura al óleo. Mostraba el búnker con la puerta abierta y luz dorada derramándose hacia afuera. En el umbral estaba una figura a contraluz, dando su primer paso hacia la luz. Lo pinté Lucas, explicó Elena. Tomó clases de arte después de retirarse del ejército. Marcus tocó la pintura con dedos temblorosos. Es perfecta, captura exactamente cómo se sintió. Lucas, ahora con cabello gris en las sienes, se acercó. Quería capturar ese momento,
No cuando te encontramos, sino cuando decidiste quedarte afuera. Porque hubo un momento, ¿verdad? Un momento en que podrías haber vuelto a entrar. Marcus asintió. Cada día durante el primer año, la tentación estaba siempre ahí, lo conocido contra lo desconocido. Pero ustedes no me dejaron volver. Me sostuvieron en la luz hasta que aprendí a sostenerme yo mismo. Sara, ahora directora de su propia clínica de salud mental, se acercó con su esposo y 2 niños pequeños. Marcus, quiero que conozcas a Theodore y Elena. Los nombramos en honor a las personas que nos dieron esta familia extendida. Marcus se arrodilló para estar al nivel de los niños. El pequeño Theodore, de 5 años, lo miró con curiosidad. Mamá dice que viviste en una cueva durante mucho tiempo. Marcus se rió. Algo así. Era más como un sótano muy grande. ¿Tenías miedo?, preguntó la pequeña Elena, de 3 años. Todos los días, pero ¿sabes qué? Tener miedo no significa que seas débil. Significa que eres valiente por seguir adelante de todas formas. Durante la fiesta, varios veteranos se acercaron a Marcus para compartir sus propias historias de recuperación. Un hombre de unos 40 años dijo: «Estuve en uno de tus primeros grupos de apoyo. En ese entonces no había salido de mi casa en 2 años. Ahora soy consejero de otros veteranos. Todo porque tú me mostraste que era posible». Una mujer agregó: «Mi hermano estaba a punto de quitarse la vida. Leyó tu libro. Ahora tiene una familia, un trabajo, una vida. Eres su héroe». Marcus escuchaba cada historia con atención y humildad. «No soy un héroe. Solo soy alguien que estuvo perdido y encontró el camino de regreso. Si mi mapa puede ayudar a otros, entonces todo tuvo sentido». Al final de la noche, cuando todos se habían ido excepto la familia Morrison, se sentaron juntos en el patio trasero bajo las estrellas. Marcus miró hacia el cielo nocturno, algo que nunca se cansaba de hacer después de 20 años sin verlo. ¿Alguna vez se arrepienten de haber abierto ese búnker?, preguntó Marcus de repente. David y Elena intercambiaron miradas. David respondió: «Ni un solo día. Encontrarte, ayudarte, ver lo que has logrado, es lo mejor que nos ha pasado. Nos enseñaste sobre resistencia, sobre esperanza, sobre el poder del espíritu humano». Elena añadió: «Y la evidencia de Theodore ayudó a tanta gente. Cerramos el círculo que él empezó. No podríamos haberlo hecho sin encontrarte». Lucas dijo: «Mi carrera entera en el ejército fue moldeada por conocerte. Cada veterano que ayudé, lo hice pensando en ti, en cómo te fallamos como sociedad, en cómo podíamos hacerlo mejor». Sara simplemente tomó la mano de Marcus. «Eres familia. Siempre lo serás». Marcus sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Durante 20 años pensé que había perdido toda mi humanidad. Pensé que me había convertido en algo menos que humano, solo una función, un guardián sin identidad. Pero ustedes me recordaron que todavía estaba ahí, enterrado pero no destruido. Me devolvieron a mí mismo». El silencio cómodo los envolvió. Un búho ululó en la distancia. El viento susurraba entre los árboles. Sonidos que Marcus había aprendido a amar de nuevo después de tanto silencio artificial. David rompió el silencio. «¿Recuerdas el primer mes después de que salieras? ¿Cuando no podías dormir con las luces apagadas?». Marcus sonrió. «Y ustedes se turnaban para quedarse despiertos conmigo, solo sentados en silencio para que no estuviera solo. Nadie me había mostrado esa clase de bondad en... no puedo ni recordar cuándo». «Theodore te mostró bondad», observó Elena. «A su manera retorcida y rota, te dio refugio cuando no tenías ninguno». «Eso es cierto», admitió Marcus. «He pasado años tratando de entender a Theodore. ¿Era un villano por mantenerme allí? ¿O un salvador por darme un lugar cuando estaba perdido?
Creo que era ambos, o ninguno. Era solo un hombre roto tratando de arreglar a otro hombre roto con las únicas herramientas que tenía. Lucas preguntó, si pudieras hablar con él ahora, ¿qué le dirías? Marcus reflexionó por largo tiempo. Le diría gracias por darme un propósito cuando no tenía ninguno. Y le diría lo siento por no poder salvarlo como él no pudo salvarme. Pero también le diría que su historia no terminó en esa oscuridad. Vive a través de la verdad que protegió, a través de las vidas que esa verdad salvó y a través de mi recuperación. Su legado es luz, no oscuridad. Sara preguntó suavemente, ¿alguna vez has considerado volver al búnker? Solo para visitarlo, para cerrar ese capítulo completamente. Marcus negó con la cabeza. No necesito hacerlo. Ese lugar está sellado, tanto física como emocionalmente. Lo que necesitaba del búnker ya lo tengo. La lección, la historia, el propósito. Volver sería como un alcohólico recuperado visitando su bar favorito. No hay nada bueno que pueda venir de eso. Sabias palabras, dijo David. Has crecido mucho en estos 20 años. He tenido buenos maestros, respondió Marcus, mirando a cada miembro de la familia. Ustedes me enseñaron a vivir de nuevo, no solo a sobrevivir, sino a realmente vivir, a encontrar alegría en cosas pequeñas, a conectar con otros, a amar sin miedo. La conversación continuó hasta altas horas de la madrugada. Compartieron recuerdos, rieron, lloraron un poco, y simplemente disfrutaron de la compañía del otro. Era algo que Marcus nunca daba por sentado, la simple alegría de estar con personas que se preocupaban por él. Cuando finalmente era hora de irse, Marcus abrazó a cada miembro de la familia. Nos vemos la próxima semana para la cena familiar, ¿verdad? No te librarías de nosotros aunque quisieras, bromeó Lucas. Mientras Marcus conducía a casa esa noche, pensó en los dos caminos paralelos de su vida, los 20 años en oscuridad y los 20 años en luz. Eran iguales en duración, pero infinitamente diferentes en calidad. Los primeros 20 años le robaron su juventud, su cordura casi completa, sus posibilidades. Los segundos 20 años le devolvieron propósito, conexión, significado. Si tuviera que elegir, por supuesto elegiría los 20 años de luz. Pero no podría apreciar completamente la luz sin haber conocido la profundidad de la oscuridad. Era una paradoja que había aprendido a aceptar. En su apartamento, Marcus se preparó para dormir. Su rutina nocturna incluía revisar las luces, que funcionaran, que estuvieran accesibles, que pudiera encenderlas en cualquier momento. Era una compulsión que probablemente nunca perdería, pero su terapeuta le había dicho que estaba bien tener estas pequeñas necesidades de control, siempre y cuando no controlaran su vida. Antes de dormir, Marcus abrió su computadora portátil y revisó los correos electrónicos de su programa de apoyo a veteranos. Había docenas de mensajes. Algunos eran de veteranos buscando ayuda. Otros eran actualizaciones de personas que había ayudado, y algunos eran simplemente mensajes de gratitud. Uno en particular llamó su atención. Era de un joven soldado que acababa de regresar de Afganistán. Señor Webb, no sé si recordará hablar conmigo hace 6 meses. Yo era el que no podía dejar de revisar las cerraduras de las puertas, el que saltaba ante cada ruido fuerte. Usted me dijo que mejoraría, que solo necesitaba tiempo y ayuda. No le creí entonces, pero tenía razón. Estoy comprometido ahora, voy a ser padre, tengo un trabajo que amo, y nada de esto habría sido posible sin su guía. Solo quería que supiera que salvó otra vida. Marcus escribió una respuesta cuidadosa y alentadora, luego cerró la computadora. Estos mensajes eran su recordatorio constante de por qué había sobrevivido, por qué había salido del búnker, por qué continuaba adelante incluso en los días difíciles.
Se durmió esa noche con las cortinas abiertas, permitiendo que la luz de la luna y las luces de la ciudad llenaran su habitación. Era su forma de recordarse que la oscuridad había terminado, que era libre, que estaba vivo. 25 años después del descubrimiento, Marcus Webb cumplió 72 años. Su salud estaba declinando. Los años en el búnker habían dejado daños permanentes que finalmente estaban cobrando su precio. Pero su espíritu permanecía fuerte. La familia Morrison lo visitaba en el hospital donde estaba recibiendo tratamiento para complicaciones respiratorias. David, ahora de 85 años y usando bastón, se sentó junto a la cama. «Nos diste un buen susto, amigo». Marcus sonrió débilmente. «No te librarás de mí tan fácilmente. Sobreviví 20 años en un búnker. Un poco de neumonía no me vencerá». Elena, también frágil con la edad pero con ojos todavía brillantes, tomó su mano. «Tienes que mejorar. Tenemos la boda de tu ahijado el próximo mes». Marcus se refería a Theodore, el hijo de Sarah, quien se casaría con su novia de la universidad. «No me la perdería por nada del mundo. Ese niño me preguntó sobre el búnker cuando tenía 5 años. Ahora es un psicólogo trabajando con trauma infantil. Me hace sentir orgulloso». Lucas y Sarah llegaron juntos, trayendo flores y noticias. «El programa de veteranos que fundaste acaba de recibir una subvención federal», anunció Lucas. $15 millones para expandirse a nivel nacional. Marcus cerró los ojos, satisfecho. «Entonces, el trabajo continuará. Eso es todo lo que importa». Sarah se sentó al borde de la cama. «Hablamos con tus doctores. Dicen que necesitas descansar más, trabajar menos. Tienes que pensar en retirarte». «¿Retirarme?». Marcus abrió los ojos con indignación fingida. «Pasé 20 años sin hacer nada excepto sentarme en la oscuridad. Ya tuve mi retiro. Ahora es tiempo de trabajar». «Eres imposible», dijo Sarah, pero sonreía. «Me enseñaron de los mejores», respondió Marcus, mirando a la familia reunida alrededor de su cama. «Ustedes me enseñaron que imposible es solo otra palabra para no lo hemos logrado todavía». Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Marcus usaba el tiempo para escribir cartas a los veteranos en su programa, para revisar propuestas de expansión, para planificar el futuro de la organización después de que él ya no estuviera. Una tarde, un doctor joven entró a su habitación para revisar sus signos vitales. Mientras trabajaba, comentó: «Leí su libro en la escuela de medicina. Es parte de nuestro currículo sobre trauma y resistencia». Marcus levantó una ceja. «¿En serio? ¿Y qué aprendiste?». El doctor se sentó, olvidando momentáneamente su trabajo. «Aprendí que el cuerpo humano puede soportar casi cualquier cosa si el espíritu tiene una razón para continuar. Aprendí que la sanación no es lineal. Y aprendí que nunca debemos rendirnos con un paciente, sin importar cuán perdido parezca». «Esas son buenas lecciones», dijo Marcus suavemente. «Asegúrate de recordarlas cuando te enfrentes a casos difíciles. Algunas personas solo necesitan que alguien crea en ellos cuando ya no pueden creer en sí mismos». El doctor asintió, claramente emocionado. «Es un honor conocerlo, señor Webb. Su historia cambió mi vida». Después de que el doctor se fue, Marcus se permitió un momento de reflexión. Su historia había trascendido su experiencia personal. Se había convertido en algo más grande, un símbolo, una lección, una fuente de esperanza para incontables personas que nunca conocería. No era lo que había planeado cuando era joven. No era lo que imaginaba cuando Theodore lo encontró vagando en las montañas, roto y perdido. Pero era suficiente. Era más que suficiente. Marcus se recuperó lo suficiente para asistir a la boda de Theodore Morrison.
Cuando el joven se acercó a él durante la recepción, Marcus vio tanto del abuelo que nunca conoció en sus ojos bondadosos. «Gracias por venir, tío Marcus», dijo Theodore. La familia había insistido en que los llamara tío y tía desde que era pequeño. «No me lo habría perdido. Tu abuela me habló de ti desde antes de que nacieras. Dijo que serías especial. Tenía razón». Theodore se sentó junto a Marcus. «Elegí trabajar con niños traumatizados por ti, por tu historia. Si puedes encontrar sanación después de lo que pasaste, entonces esos niños también pueden. Eres mi inspiración». Marcus sintió lágrimas picando sus ojos. «Tu bisabuelo Theodore Blackwell pasó los últimos años de su vida protegiendo la verdad. Yo pasé 20 años protegiendo su legado. Ahora tú pasarás tu vida protegiendo a los más vulnerables». El nombre Theodore significa regalo de Dios. Ambos lo honramos. «Tres Theodores», dijo el joven. «El que encontró la verdad, el que la guardó y el que trabaja para prevenir que otros necesiten esconderse. Una trinidad de propósito», estuvo de acuerdo Marcus. «Tu bisabuelo estaría orgulloso». Más tarde esa noche, mientras Marcus bailaba lentamente con Elena Morrison, David ya no podía bailar debido a su artritis. Ella le susurró: «Sabes que eres parte de esta familia, ¿verdad? No solo de nombre, sino de verdad». «Lo sé», respondió Marcus. «Ustedes me dieron algo que pensé que había perdido para siempre. Pertenencia, un hogar, amor. No uno construido de concreto y acero en las profundidades de la tierra, sino uno construido de conexiones y cuidado». «Y tú nos diste propósito», dijo Elena. «Nos mostraste que una vida puede cambiar todo, que la bondad importa, que nunca es demasiado tarde». Bailaron en silencio por un momento, rodeados por la celebración, por la vida, por la luz. 30 años después del descubrimiento, Marcus Webb cumplió 77 años. Su salud estaba declinando rápidamente ahora. Los doctores le habían dado meses, tal vez un año. Pero Marcus no tenía miedo. Había vivido 30 años más de lo que pensó que viviría cuando salió del búnker. Había ayudado a miles de veteranos. Había escrito 3 libros. Había sido parte de una familia amorosa. Había visto luz suficiente para compensar toda la oscuridad. David Morrison había fallecido 2 años antes, pacíficamente mientras dormía. Elena lo siguió 6 meses después. Algunos decían que había muerto de un corazón roto. Lucas había sufrido un derrame cerebral, pero se estaba recuperando. Sara todavía visitaba a Marcus semanalmente, trayendo a sus nietos, ahora adolescentes. En una de esas visitas, el joven Theodore le preguntó: «Tío Marcus, ¿tienes miedo de morir?». Sara comenzó a regañar a su hijo, pero Marcus levantó una mano. «Es una buena pregunta, merece una respuesta honesta». Se giró hacia el joven. «Pasé 20 años muerto en vida, Theodore, existiendo, pero no viviendo. Los últimos 30 años he estado vivo de verdad, así que no tengo miedo. La muerte es solo otra transición, como salir del búnker hacia la luz. Tal vez hay algo del otro lado, tal vez no. Pero he vivido plenamente, he amado profundamente, he ayudado genuinamente. No tengo arrepentimientos». «¿Qué quieres que la gente recuerde de ti?», preguntó la pequeña Elena, ahora de 18 años. Marcus pensó cuidadosamente. «No quiero que me recuerden como el hombre que estuvo atrapado en un búnker. Quiero que me recuerden como el hombre que salió, como alguien que demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para sanar. Como alguien que usó su dolor para ayudar a otros a evitar el suyo». Sara tenía lágrimas en los ojos. «Lo lograrás. Tu legado vivirá a través de todas las vidas que tocaste». Marcus sonrió. «Mi legado son ustedes.
esta familia que me adoptó cuando no tenía ninguna, los veteranos que encontraron esperanza en mi historia, los doctores y terapeutas que aprendieron de mi experiencia. El programa que continuará ayudando mucho después de que me haya ido. Eso es inmortalidad suficiente para mí. Esa noche, después de que Sara y los niños se fueron, Marcus se sentó en su balcón una última vez. Las luces de la ciudad brillaban como siempre, un océano de luminosidad que nunca se cansaba de ver. Pensó en Theodore Blackwell, quien había comenzado todo. Pensó en el búnker, esa tumba de concreto que casi se convierte en su tumba real. Pensó en los Morrison, que lo habían salvado. Pensó en todos los veteranos que había ayudado, todas las vidas que había tocado. Su vida había sido extraña, tortuosa, a veces dolorosa, pero había sido su vida. Y al final había sido una vida que valió la pena vivir. Marcus Webb falleció 3 meses después, rodeado por la familia Morrison. Sus últimas palabras fueron: "Gracias por la luz". Su funeral fue asistido por cientos de personas, veteranos que había ayudado, familiares de aquellos que había salvado, colegas de su trabajo de divulgación, estudiantes que habían estudiado su historia. El programa de veteranos que fundó estableció una beca anual en su nombre. Sara dio el elogio, su voz quebrándose con emoción pero permaneciendo fuerte. Marcus Webb pasó 20 años en oscuridad y 30 años en luz. Pero no son los números lo que importa. Lo que importa es que usó su oscuridad para iluminar el camino de otros. Usó su dolor para prevenir el de otros. Usó su historia para dar esperanza a incontables personas. No era perfecto. Llevaba cicatrices, tanto visibles como invisibles. Pero era genuino. Era valiente. Era familia. El joven Theodore añadió: "Tío Marcus me enseñó que la fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes, es admitir cuando necesitas ayuda, es vivir con tus demonios sin dejar que te controlen. Esa es la lección que llevaré conmigo toda mi vida". Después del funeral, la familia Morrison regresó a la propiedad donde todo había comenzado. El memorial del búnker ahora incluía una nueva placa: Marcus Webb, 1947-2054, guardián que se convirtió en guía, que encontró luz en la oscuridad más profunda y la compartió con el mundo. 35 años después del descubrimiento, el joven Theodore Morrison, ahora de 40 años y reconocido psicólogo especializado en trauma, estaba escribiendo un libro sobre las vidas entrelazadas de su bisabuelo Theodore Blackwell y Marcus Webb. Mientras investigaba, encontró algo que nadie había descubierto antes: cartas. Cartas escondidas en una caja fuerte en los archivos personales de Marcus, donados a una biblioteca universitaria después de su muerte. Las cartas eran de Theodore Blackwell a Marcus, escritas durante esos 20 años en el búnker. No eran las divagaciones de un loco como todos habían asumido. Eran reflexiones profundas sobre culpa, pérdida, propósito y redención. Una carta en particular resonó con Theodore. Marcus, si estás leyendo esto, significa que finalmente saliste. Significa que eres libre. Siento haberte mantenido aquí tanto tiempo, pero estabas tan roto cuando te encontré, y yo estaba tan solo. Nos usamos el uno al otro, supongo. Tú necesitabas un propósito, yo necesitaba compañía. Pero Marcus, tu propósito no está aquí, está allá afuera, en la luz. Cuando estés listo, cuando encuentres el coraje, sal. Y cuando lo hagas, vive. Vive por los dos. Vive la vida que yo ya no puedo vivir. Y si puedes, ayuda a otros a encontrar su camino fuera de sus propios búnkeres. Ese es mi último deseo para ti. La carta estaba fechada 3 días antes de que Theodore Blackwell supuestamente se suicidara en el búnker.
pero su cuerpo nunca había sido encontrado. Theodore Morrison investigó más profundamente y encontró registros de viaje que sugerían que Theodore Blackwell había comprado un boleto de autobús a México en marzo de 2004. Nunca lo había usado, o eso decían los registros. Pero Theodore Morrison sospechaba diferente. Tal vez Theodore Blackwell no había muerto en el búnker. Tal vez había salido, dejando a Marcus con una misión que eventualmente lo liberaría. Tal vez Theodore había vivido sus últimos días en paz, sabiendo que Marcus eventualmente encontraría su camino hacia la luz. Era imposible saberlo con certeza, pero Theodore Morrison decidió creer en la versión más esperanzadora. En su libro escribió: "Dos hombres rotos se encontraron en la oscuridad. Uno le dio al otro un propósito, el otro le dio al primero paz. Y de ese encuentro imposible surgió una historia que ha tocado millones de vidas. Esa es la magia de la conexión humana. Incluso en los lugares más oscuros, incluso en las circunstancias más improbables, podemos salvarnos mutuamente". El libro se convirtió en un bestseller, ganó premios literarios y se adaptó en una película que introdujo la historia de Marcus Webb y Theodore Blackwell a una nueva generación. 40 años después del descubrimiento original, el búnker fue finalmente excavado completamente y convertido en un museo permanente, no para glorificar la oscuridad, sino para honrar la luz que surgió de ella. Visitantes de todo el mundo venían a ver donde Marcus había pasado 20 años de su vida. Veían las latas de comida conservadas, la cama donde dormía, los escritos de Theodore. Pero más importante, veían la evidencia del cambio, fotografías de Marcus ayudando a otros veteranos, copias de sus libros, testimonios de las vidas que había tocado. El museo no era sobre sufrimiento, era sobre transformación, era sobre cómo el espíritu humano puede soportar lo inimaginable y aún así encontrar una manera no solo de sobrevivir, sino de florecer. La pequeña Elena Morrison, ahora una reconocida documentalista de 50 años, creó un documental sobre el museo y las vidas que continuaba impactando. En la escena final, la cámara mostraba la puerta del búnker, ahora permanentemente abierta, con luz solar derramándose hacia adentro. Su narración concluía: "Mi familia encontró este búnker por accidente. Encontramos a un hombre que había estado perdido durante 20 años. Pero lo que realmente encontramos fue una lección, que nunca es demasiado tarde para encontrar la luz, que el sufrimiento puede transformarse en propósito y que las conexiones que hacemos, las vidas que tocamos, eso es lo que realmente importa. Ese es el verdadero legado de Marcus Webb y Theodore Blackwell, no la oscuridad donde estuvieron, sino la luz que crearon". El documental ganó un Oscar. 50 años después del descubrimiento, nuevas generaciones todavía aprendían sobre Marcus Webb en las escuelas, en programas de salud mental, en entrenamientos militares. La familia Morrison, ahora en su cuarta generación desde David y Elena, continuaba manteniendo el museo. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, organizaban una ceremonia de luz donde cientos de personas encendían velas en honor a todos aquellos que habían encontrado su camino fuera de la oscuridad. Theodore Morrison, hijo, ahora de 65 años y abuelo él mismo, llevaba a sus nietos al museo cada verano. Les contaba la historia completa de un hombre que construyó un búnker para proteger la verdad, de otro hombre que vivió allí protegiéndola durante 20 años y de una familia que los encontró a ambos y cambió todo. ¿Por qué es importante recordar esto, abuelo?, preguntó su nieta de 10 años mientras miraban las fotografías en las paredes del museo. Theodore se arrodilló junto a ella. Porque pequeña, cada persona enfrenta su propia oscuridad en algún momento de su vida.
Puede ser una enfermedad, una pérdida, un trauma, un miedo, y cuando eso pasa, es fácil sentirse atrapado, como si nunca fueras a salir. Pero la historia del tío Marcus nos enseña que siempre hay una salida, siempre hay luz esperando si tenemos el coraje de caminar hacia ella, y siempre hay personas dispuestas a ayudarnos a encontrarla. La niña miró la última fotografía en la exhibición. Marcus Webb, a los 75 años, sonriendo ampliamente, rodeado por la familia Morrison en una cena familiar. Sus ojos brillaban con vida, con propósito, con alegría. No quedaba rastro del hombre demacrado y pálido que había sido encontrado 50 años atrás. «Se ve feliz», observó la niña. «Lo era», confirmó Theodore. «Pasó la mitad de su vida en oscuridad y la otra mitad en luz, y eligió usar esa luz para iluminar el camino de otros. Esa es la decisión que todos podemos hacer, sin importar lo oscuro que parezca nuestro mundo». Mientras salían del museo al atardecer, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. La puerta del búnker permanecía abierta, como siempre, con luces suaves iluminando el interior. Ya no era un lugar de encierro, sino un monumento a la liberación. Theodore miró hacia atrás una última vez antes de irse. Podía imaginar a su bisabuelo, Theodore Blackwell, dedicando sus últimos años a proteger la verdad. Podía imaginar a Marcus Webb, pasando 2 décadas en ese espacio confinado, aferrándose a un propósito que lo mantenía vivo, y podía imaginar a sus propios abuelos, David y Elena, abriendo esa puerta y cambiando todo. 3 vidas rotas que se entrelazaron en la oscuridad. Una familia que trajo luz, y de eso surgió algo hermoso. Esperanza. Esperanza de que no importa cuán profundo caigas, no importa cuánto tiempo estés perdido, siempre hay un camino de regreso. Siempre hay alguien dispuesto a sostener una luz en la oscuridad hasta que encuentres la tuya propia. Esa noche, mientras Theodore conducía a casa con sus nietos dormidos en el asiento trasero, pensó en todas las personas que habían sido tocadas por esta historia. Los veteranos que encontraron coraje para buscar ayuda. Los terapeutas que aprendieron nuevas formas de tratar trauma. Las familias que no se rindieron con sus seres queridos. Los niños como sus nietos que crecieron entendiendo que la compasión y la conexión son las fuerzas más poderosas del mundo. El búnker había sido cerrado por 20 años, sellado, olvidado. Pero dentro había rastros frescos de vida, de esperanza, de humanidad. Y cuando fue abierto, esa vida se derramó hacia afuera, tocando al mundo de maneras que nadie podría haber imaginado. 50 años después, la luz que salió de ese búnker seguía brillando. Y seguiría brillando mientras hubiera personas dispuestas a contar la historia, a recordar las lecciones, a extender la mano a aquellos perdidos en su propia oscuridad. Porque al final, eso es lo que significa ser humano, encontrarnos en la oscuridad y juntos caminar hacia la luz.